Hola, gracias por sumarte al podcast Territorios Indígenas y Turismo. Pensemos juntos y juntas y construyamos en colectivo nuevos aportes para el empoderamiento indígena en América Latina y el Caribe. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 5 de Territorios Indígenas y Turismo. Y hoy vamos a hablar un poco de regeneración, vamos a hablar de cómo se relaciona con los territorios indígenas, con el concepto de turismo indígena, turismo comunitario, lo que está pasando en Perú, también con la red Nati. Y para eso tenemos a nuestra invitada Vanessa Cagua y como siempre estamos con Jean-Philippe. Hola, muy bien Rubén, saludos desde Santiago de Chile. Y hoy día tenemos a tremenda invitada, que yo ya la conozco hace bastante tiempo, hemos hecho ahí un par de acciones. Vanessa Cagua. Vanessa, un orgullo tenerte aquí y qué mejor que tu persona para que conversemos sobre turismo indígena, turismo comunitario y turismo regenerativo. Así que, Vanessa, bienvenida a este podcast de territorios indígenas y turismo. Muchas gracias. Oye, es un tremendo gusto poder compartir, poder dialogar sobre esta temática, ¿no? Y sí, pues ahí yo estoy desde acá de Cusco, de Perú, y feliz de poder ahí conversar, dialogar sobre qué es lo que está pasando con el turismo en el Perú, el turismo indígena, las nuevas buenas o las buenas nuevas, cuál es la vinculación con el enfoque de la regeneración o el turismo regenerativo. Hay temas muy interesantes que compartir que justamente he estado desarrollando en estos 2 últimos años, justo en la tesis ahí del doctorado, que está enfocado exactamente a cómo se vincula el enfoque o la cosmovisión ancestral del buen vivir con el enfoque biocéntrico de la regeneración, que son las nuevas tendencias y bueno, todo eso, ¿no? Y qué es lo que está pasando también aquí con el turismo, ¿no? Los Ujú. impactos, las problemáticas económicas, sociales, políticas que hemos estado teniendo en estos últimos años, post pandemia. Y nada, ahí estoy feliz y presta pues para compartir. Genial. Bueno, no sé si es pregunta, Vanessa. La verdad es que queremos hacer que este podcast sea una conversación y nos sintamos todos súper cómodos. Pero nos gustaría saber desde tu punto de vista eh, cómo se relaciona justamente este turismo indígena con el turismo regenerativo. Eh, Considerando la cosmovisión de los pueblos indígenas, que, bueno, yo no lo quiero explicar, sino que quiero que tú lo hagas desde tu expertise, ¿no es cierto? Y que justamente ahora te ha tocado, por tus estudios, ir más en profundidad. Así que si nos puedes explicar cómo ves tú esta relación entre estos dos conceptos. Genial, sí, esto se presta mucho a la interpretación de cada uno desde la perspectiva y vivencia de cada uno, ¿verdad? Yo trabajo en el turismo pues desde hace más de 20 años, ¿no? Y claro, yo soy hija de indígenas, quechuas, pues metida en la parte académica, tal vez como turismóloga, y un poco en el contraste de este tema, ¿no? Del mundo del turismo. Yo me he iniciado como guía, intérprete ambiental, pero trabajando en comunidades indígenas amazónicas. Nunca siempre se me ha complicado entender el tema de las historias, ¿no? Lo que nuestros historiadores eh, plasman, digamos, en los libros sobre la cultura, ¿no? Y que digamos, nuestro turismo acá en Perú es básicamente cultural, ¿no? Entonces, por ahí le encontré el tema más real, más vivo, que era el tema ambiental. Y me metí ahí, y bueno, tuve el encuentro y la oportunidad de conocer y entender y comprender también la abstracción y la verdad que hay en las cosmovisiones, ¿no? En la cosmovisión, por ejemplo, amazónica, y cómo esto se relaciona con la visión del mundo, ¿no? La ancestralidad, la espiritualidad.
Y bueno, en este camino y de academia, tuve la oportunidad de trabajar en todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Involucrada en temas de sostenibilidad. He estado los últimos 10 años involucrada como auditora de programas de certificación, en turoperadoras, hoteles. Vi lo profundo del impacto del turismo masivo, del turismo convencional, de las prácticas convencionales y de todo lo que se pretende, digamos, solucionar, las alternativas de solución que tenemos por organizaciones globales, mundiales, Sí, sobre la sostenibilidad, pues ya no sí. alcanza, ¿no? Yo te quería hacer una acotación ahí, Vanessa, para los Ajá. auditores, porque esto lo hemos conversado nosotros en Colombia, que nos tocó estar juntos la Sí, última vez, el 2021, que a ti además te ha tocado justamente hacer auditorías en el Caribe, en lugares en donde llega una cantidad de gente, pero enorme, all inclusive, ¿no es cierto? Que es un concepto muy exactamente. diferente y que, claro, este tema de la sostenibilidad o sustentabilidad, depende cómo se le llame, eh, también desde el punto de vista occidental es muy diferente al concepto que tienen los indígenas, que es mucho más completo, en donde se incluye, ¿no es cierto?, la espiritualidad, también la gobernanza, y es un todo que no se puede dividir. Exactamente. Y lo voy a resumir en tres visiones de eras, ¿no? En tres visiones de tiempos, digamos. El turismo, justamente ese turismo, estamos ahí en el medio, ¿no? El turismo convencional, de prácticas convencionales, de daños ilimitados, era el turismo en la concepción del mal vivir. ¿Por qué? Porque genera el mal desarrollo, impactos, ¿no? Entonces, dentro de eso, la conceptualización un poco que yo he hecho, un análisis, es del egoturismo. El turismo convencional, prácticas convencionales de la era de la revolución industrial, del capitalismo, es el egoturismo, el turismo de daños ilimitados. Luego, ¿no? Pero esto obviamente es en el paradigma o en el enfoque o en el patrón de desarrollo o progreso social donde del antropocentrismo, donde el hombre tiene dominio sobre la tierra y el humanismo y es el materialismo, pero infinito, ¿no? Seguimos con las amenazas de los daños ambientales, la crisis, etcétera. Pasamos a la era de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de promover el desarrollo sostenible, los ODS, etcétera, y se promueve el turismo sostenible. ¿Pero qué promueve el turismo sostenible? Pasar de las prácticas convencionales de daños ilimitados a mejores prácticas para vivir mejor, para vivir mejor. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos haciendo prácticas parciales, seguimos bajo el concepto del egocentrismo, del antropocentrismo, pero es para el eco, ¿no? Estamos pensando ya más en un mundo circular, ¿no? De hacer responsabilidad y eso, que las actividades ahí o las dinámicas o las relaciones son de competencia, competitividad, ¿no? Entonces seguimos compitiendo. Y hablamos, y la sostenibilidad, bueno, uno de los principios de la sostenibilidad habla de la equidad. Pero ¿cómo hablar de equidad si las dinámicas o las relaciones son de competencia donde siempre va a haber ganadores y siempre va a haber perdedores? No puede haber equidad. Entonces, desde ahí no es funcional, digamos. Ahora, el problema o la crisis global es de carácter ambiental. Son fenómenos biológicos que está presentando la Tierra, es un sistema vivo, ¿no? Entonces, no podemos pretender dar estrategias alternativas, soluciones bajo el mismo enfoque mecánico de ver el mundo donde el hombre tiene el máximo poder, ¿no? O es el antropocentrismo. Entonces, es ahí, y ahí hablamos, ¿no? De la sostenibilidad, el equilibrio, pero ya no alcanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acciones responsables, que la responsabilidad viene de que debo hacer algo, porque debo cumplir, ¿no? Y obligo. Pero son compromisos teóricos que en la práctica no funcionan. 33 décadas no hemos logrado resultados, más al contrario, se ha promovido con el turismo la masividad, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con este salto cuántico o este salto paradigmático con las amenazas globales de la crisis climática, urgencia ambiental, etcétera? ¿Qué está pasando? Está pasando esto, ¿no? De que el mundo tiene que cambiar el patrón de desarrollo, el patrón, el paradigma, ese enfoque de desarrollo donde vemos el mundo como una máquina productora. Entonces, esa transición, que es la transición y no es nueva, ya en los años 70, 60, con las filosofías de la permacultura, de sistemas holísticos, ¿no? De filosofías ancestrales, ya se hablaba de temas de la complejidad, de la biomimesis, ¿no? Ya se hablaba de eso. Y esto tiene que ver el salto o la necesidad de cambiar el paradigma o el patrón de desarrollo a una visión biocéntrica, de ver el mundo que está vivo. Y nosotros somos parte viva de ese mundo vivo. Y si el mundo está mal, si tú estás mal, yo estoy mal, todos estamos mal. ¿Por qué? Porque somos parte de un sistema vivo. Entonces, como dice un Ronald Sixten ahí de Chile, ¿no? Dice, los humanos somos naturaleza teniendo experiencia humana, nada más, ¿no? Entonces, el biocentrismo por naturaleza propia es de la cosmovisión ancestral. La cosmovisión ancestral es biocéntrica. Entonces, este enfoque, ahora, con la regeneración, con esa transición de la regeneración de los nuevos enfoques paradigmáticos de los movimientos de la transición, la permacultura, las alternativas de la cosmovisión ancestral, el Abya Yala y todos estos movimientos convergen, y el movimiento de la regeneración, por supuesto, convergen en este enfoque biocéntrico. Y este enfoque biocéntrico sí o sí va a reivindicar la sabiduría ancestral, la cosmovisión ancestral. Entonces, ¿qué pasa? El turismo es uno de los sectores que está creciendo en las últimas 3 décadas, ha tenido un crecimiento continuo impresionante, se ha convertido en una de las terceras actividades económicas más importantes del mundo, ¿no? Y sigue en expansión, a pesar del COVID, a pesar de todas estas situaciones globales, ¿no? Pero es una actividad pues que está en expansión, se está desarrollando en diferentes territorios y es una actividad multidimensional, ¿no? Entonces, percibida, es un potente sector que puede agilizar la transición al cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, haciendo una comparación, la sostenibilidad está digamos, centrada en diseñar experiencias únicas, auténticas, innovadoras, pero se quedan en anécdotas. Son anécdotas y no memorables, ¿no? Pero son anécdotas. En cambio, en la regeneración lo que se pretende es diseñar experiencias trascendentales, transformativas y regenerativas a través de procesos de reconciliación con la identidad de pertenencia, de coexistencia. Entonces, ahí cómo entendemos que nosotros somos, o sea, somos parte de, y creo que en el turismo indígena, al promover la cosmovisión indígena y promover actividades, prácticas con prácticas tradicionales, ancestrales, es un potente medio, podría ser la escuela masiva más grande del mundo para las soluciones globales del mundo. Entonces, si nosotros queremos ahorita enfrentar o diseñar soluciones, lo primero que tiene que partir o tenemos que diseñar a partir de un enfoque, de otra mirada, ¿no? Diseñar desde un nuevo punto de partida. Y para eso, definitivamente, y si no hacemos eso, vamos a seguir diseñando lo mismo bajo el mismo enfoque, desde el mismo punto de partida, de donde se han iniciado los problemas, no vamos a generar soluciones, ¿no? Entonces, creo que el turismo indígena y nuestros territorios, Latinoamérica, que tiene tantos pueblos indígenas que conservan y resisten todavía la cosmovisión viva, creo que tenemos oportunidades tremendas en estas nuevas tendencias, amenazas. Ahora, el perfil del viajero en el turismo está cambiando. Obviamente esto obedece a los impactos globales que estamos teniendo, ¿no? Como el cambio climático, la crisis social, económica, política, el sinsentido de la vida. Hemos adoptado un patrón de desarrollo donde hemos perdido el sentido de por qué queremos más, por qué tanto consumismo que ya no nos
ya no nos satisface, ya no nos llena, Sí, ¿no? Totalmente. Vanessa, sí, no sé, Rubén, tú quizás le quieres No, preguntar algo. no, iba más bien a reflexionar y por ahí para llevarlo más simple, por ahí para quien por ahí nunca ha escuchado de regeneración o de turismo regenerativo, que por ahí nos esté escuchando. em, Creo que la palabra misma, ¿no? Da o explica muy bien esa diferencia con la sostenibilidad, ¿no? Que es como la duda permanente por ahí, para quien no está tan metido en la materia. Y creo que es ese paso más, ¿no? Es como ya no alcanza con justamente la palabra sostenibilidad, de sostener, de dejarlo así como está y no dañarlo, sino que con eso ya no alcanza y ahora Mm. necesitamos hacer algo más, ¿no? Necesitamos mejorarlo. Ya no alcanza con Sí, dejarlo así porque ya está mal, ya hay una crisis, ya hay mucho daño. Entonces, sí, lo pero que se necesita es recuperar y dar ese paso hacia la regeneración, ¿no? Por ahí para simplificarlo en una frase o en sí, pocas palabras. y ¿sabes qué? Es súper necesario porque hasta el día de hoy hay mucha gente que a mí también me sucedió en algún momento cuando comenzó todo este tema de la regeneración, ¿no es cierto? Todavía hay gente que piensa, uy, pero aún no terminamos de comprender la sostenibilidad y aparece la regeneración. Y por otro lado, que en el primer capítulo que nosotros grabamos con Rubén, hablamos de estos temas, también la diferencia entre turismo comunitario y turismo indígena, que a la gente aún, a muchas personas les cuesta entender esa diferencia que finalmente es tan simple el turismo indígena, que es el turismo hecho por indígenas basado en su cultura, en donde finalmente tú cambias solamente el actor principal. No es la industria turística que hace turismo en los territorios indígenas y se aprovecha de las culturas, sino que son los indígenas los que se empoderan y desarrollan turismo para utilizar la industria turística como una herramienta para activar sus derechos y revitalizar la cultura, proteger los territorios, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo lo defendías tú en fácil, Vanessa? Exactamente, mira, y ahí les decía, ¿no? Cómo es la evolución, pero es una evolución sistémica, es una evolución que estamos en retro. El turismo convencional del mal vivir, pasamos al turismo del vivir mejor, de la sostenibilidad, y ahora sí o sí vamos a pasar al turismo del buen vivir, que es lo que estamos haciendo, es el turismo comunitario, de enfoque biocéntrico, de la cosmovisión ancestral. Entonces es esa relación del mal vivir al vivir mejor y al vivir bien, que se va a dar sí o sí porque las amenazas nos están obligando. Entonces, por eso digo, ¿no? Es una metamorfosis del turismo hacia la regeneración, pero de inevitables cambios. Va a ser inevitable, porque el mundo está viviendo amenazas abruptas. Sin embargo, tiene que ver mucho también, y no tanto es el tema de rescatar toda la sabiduría o la cosmovisión indígena, la cosmovisión ancestral, sino el tema de la regeneración va un poquito más allá porque es un tema que abraza. La regeneración tiene un enfoque de abordar todo, de adaptar. Entonces ahí el tema, el concepto de adaptación profunda. La adaptación profunda o la ciencia cuántica holística justamente habla de cómo, y eso es también ancestralidad, ¿no? Eso es sabiduría ancestral, es imitar los patrones de la naturaleza, de cómo adoptamos todos los recursos, en este caso, en el turismo. El turismo convencional ha sido importante porque nos ha brindado experiencias de cómo no hacer las cosas y se ha aprendido mucho. En el turismo sostenible ha sido súper importante porque ha sido el paso importante para darnos cuenta de que ya no es suficiente, necesitamos hacer más, ¿no? Ya no podemos reducir, minimizar, sino revertir, restaurar. Y ahí en los procesos evolutivos, es muy importante que se entienda en la sostenibilidad, hablamos de restauración, de conservación, pero hablamos de procesos restaurativos, que es parte de la regeneración, pero procesos restaurativos manteniendo el enfoque donde el hombre todavía tiene el poder, es el que maneja y todavía tiene poder sobre la tierra, ¿no? Entonces necesitamos el siguiente proceso para que se dé la regeneración, que es el proceso reconciliatorio. Y el proceso reconciliatorio sí o sí
es la reconexión espiritual con esa energía vital de la vida, de la tierra. Y en la cosmovisión ancestral, nosotros estamos conectados vitalmente con esa energía de la madre, del cosmos, de todo, del todo, de la totalidad, que nos sostiene, nos provee, nos da todo. Entonces, y Totalmente. la única relación que existe entre todos los que conformamos en este gran sistema, en esta gran pacha, es el respeto, el amor, el servicio. Entonces, desde ahí, ahí vamos a ver las diferencias. En el turismo convencional estábamos hablando de las competencias, del daño y del ego. Pasamos a la sostenibilidad y estamos hablando de la responsabilidad, del egocentrismo, responsabilidad, competencia, en relaciones de competencia, competitividad. Sin embargo, en la regeneración estamos hablando de la oportunidad de servir. Entonces, en regeneración no podemos hablar de responsabilidad porque no hay responsabilidad, más bien es una oportunidad. ¿Qué oportunidad tengo yo para con mis prácticas de mi organización turística, de mi emprendimiento, puedo servir al otro, a Claro. los otros, pero enfocado en la vida, ¿no? Todo es en la vida y la única conexión de vida es el amor. Y ahí está el tema del ego, que es el triángulo, al eco, que es lo circular, y al seba, que es el corazón, ¿no? Y que es la representación de la cosmovisión ancestral, del biocentrismo, que lo único que nos debe conectar son relaciones de reciprocidad, nosotros tenemos relaciones interdependientes, ¿no? Y esos son los principios de la cosmovisión o claro, de la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas para conectar Sí. y ver cuánta potencialidad tenemos en nuestras comunidades, en Sí, está claro. Y en nuestros el turismo, territorios, ¿no? Y en el turismo y y a cómo el través del turismo puede turismo. realmente aportar a los territorios. Ahora, yo tengo una pregunta, Vanessa, ¿vos crees que, y Jean-Philippe también, ustedes creen que, porque vos decís, ¿no?, que el turismo va inevitablemente hacia eso? A la Em, metamorfosis. Claro, o hacia la regeneración, ¿no? ¿Creen que va a ser algo como a grandes niveles realmente del sistema turístico o que va a ser una porción, ¿no? O sea, pienso en el viajero, por ejemplo, o en las agencias de turismo. Piensan que realmente, porque yo hoy, por ejemplo, pienso que hay una porción, ¿no?, que estamos pensando en sostenibilidad, en regeneración, pero que el sistema turístico, el sistema hegemónico, ¿no? Lo principal, el eje del turismo, sigue siendo o sigue causando daños, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿creen que lo principal, lo general, va a ir hacia ese cambio o que va a seguir siendo siempre una porción de ese todo, de ese sistema turístico, ¿no? Y ahí, mira, ¿Sabes muy qué? importante, sí, Sí, ya, Vanessa, que lo voy a complementar muy rápido, es que después, o sea, vivimos la pandemia, a todos nos afectó de una u otra forma, algunos perdieron seres queridos, etcétera, y, y todos pensamos que iba a haber un cambio en la mentalidad de muchas personas. Lo hubo, pero quizás no en el porcentaje que nosotros creíamos en un principio. Y El que turismo quisiéramos, ¿no? volvió, el turismo regresó y regresaron las malas prácticas. Eso es lo que yo veo. y Eh, peor, y peor. Mira, yo hago auditorías en Dominicana y antes de la pandemia han llegado los 4,5 millones de arribos anual. Después de la pandemia, post pandemia, ahora están sobre los 12 millones. Es increíble, ¿no? Pero yo veo también un poco esta contracción en el entendimiento. ¿Qué entendemos de que el turismo genera oportunidades de desarrollo en las comunidades locales? A ver, ¿qué entendemos por oportunidad de desarrollo? Solamente ay, las ventajas económicas. es que esa es una pregunta tremenda, Vanessa, porque ¿quién Y está ahí yo te comparto mi planificando? opinión. Mira, te comparto mi opinión. Vemos que las oportunidades económicas, o sea, la OMT lo ha declarado como motor de desarrollo sostenible para comunidades locales. Ok,
son oportunidades económicas, pero ¿qué generan esas oportunidades económicas? ¿A cambio de qué? De la implantación, porque toda la industria turística tiene favorecimiento de la inversión de capitales extranjeros. En países menos favorecidos como los nuestros, creo, o como el Perú, por ejemplo, donde domina toda la inversión y capital extranjero, generan un impacto tremendo a cambio de generar empleo, de generar algunas ventajas económicas. Pero ¿qué pasa con esto? Sí, pues hay economía, pero ¿qué pasa con la economía? La gente empieza a adoptar estilos de vida impropios. Ahí está la alienación y la aculturalización, ¿no? Entonces se vuelven dependientes del mortal y letal sistema económico globalizado. ¿Por qué? Porque pensamos que calidad de vida es teles, radios, refrigeradores, que no necesitan. Entonces se está perdiendo, y eso se llama la deslocalización de autosuficiencia de las comunidades, porque las comunidades tienen sus sistemas propios de autosuficiencia. Entonces se está perdiendo todo eso en nombre del desarrollo, ¿no? Y ahí es donde el turismo regenerativo habla sobre la relocalización de los sistemas de producción de autosuficiencia. ¿Cómo relocalizamos? Pero no solamente relocalización de economía, relocalización cultural, espiritual, de todo, ¿no? Es Eso que, creo. sí, súper buena tu acotación. Es que justamente eso es, para mí, el turismo indígena. O sea, toca todos esos temas. Bueno, y lo que tú comentas sobre, ya, vienen estas inversiones, pero ¿qué tipo de trabajo también ofrecen? Es por eso en que eh, Y hacen es prácticas sostenibles, terribles. O pero sea, son pequeñas. imagínate. Claro, pero ¿qué tipo o sea, quién va a ser el manager? Ah, el gerente del lugar. Traen a personas de afuera. Y esto lo venimos hablando desde el año 98, antes de que fuera la cumbre en Johannesburgo, ¿no es cierto? Que después fue el año 2002, el año del ecoturismo, etcétera. Y desde ese tiempo venimos hablando de cómo incluir a las comunidades y apoyar. Bueno, y de antes también, ¿no? Pero ahí como que se dio toda esta como que ebullición y se empezó a conversar más sobre la parte cultural o sociocultural, como incluirla. Pero hasta el día de hoy se siguen ofreciendo trabajos, los peores trabajos, a lo que más se puede optar es hacer guía local, etcétera, pero justamente el turismo indígena va mucho más allá. Es cómo la misma comunidad crea su turismo y utiliza al resto. O sea, si ellos necesitan alojamiento, bueno, ofrecen alojamiento, el cual tiene que ser de alta calidad y autenticidad, etcétera. Ese es otro capítulo en Otro donde tema. podríamos hablar de la planificación, que es tremenda y de distintos ámbitos, y la preparación para el mercado, etcétera. Pero aquí cambiamos ese actor justamente. Y ahí viene toda esta enseñanza que es de la regeneración, que va dentro del conocimiento ecológico indígena, que se llama eh, a Indigenous Ecological Knowledge, que se le llama en inglés, ¿no es cierto? Ajá. En la traducción, pero que se habla tanto y hay tantos papers también que hablan de todo esto y todo conversa, digamos. Yo creo que hay tremenda oportunidad y no la podemos desperdiciar. Y, y bueno, yo creo que es más difícil aplicar el concepto de regeneración en turismo que la Y sostenibilidad, justamente que claro, el tema de la regeneración está vinculado con el tema álgido o digamos este problema más grande que tiene el turismo indígena, que es la folclorización de la cultura, sí, que todo es sí, rentable, todo se ha rentabilizado, todo se ha mercantilizado. Entonces, no hay límites hasta dónde se puede explotar hasta la identidad, ¿no? Identidad cultural. Entonces, en temas de regeneración estamos hablando de la reivindicación y del empoderamiento de la identidad cultural, de esa reconexión y respeto, ¿no? De identidad. Entonces, hay mucho potencial, hay muchas cosas por hacer, pero es un tema tan abstracto, pero también resuena,
¿no? Ujú. A la vez es simple y a la vez pues, Sí. muchos dicen que es un rebranding, que el turismo sostenible, el turismo responsable, el turismo regenerativo, el turismo consentido, el turismo y son rebranding, son modas, ¿no? Sí, Pero pero mira, no Vanessa, sustenta. es bien paradójico, porque el 92, ¿no es cierto? La primera cumbre de Río parece el turismo sostenible. Luego el 2002, el responsable en Johannesburgo, y ahora, después, bueno, se saltó 2 décadas, pero con 2020, un poquito antes, quizás podríamos considerar que aparece con fuerza el turismo regenerativo, como un poquito antes de la pandemia ya había comenzado. Mira, quiero, antes de pasarle la palabra a Rubén, que ahí está esperando que le demos la No, no, palabra, mira, era muy cortito, que también que es necesario también, ¿no? Como ese refresh, ¿no? Y ese que aparezcan como para darle sí, fuerza nueva a determinados conceptos. sí, sí, sí. Solo eso. Mira, sí, tú hablaste algo sobre la reconciliación y es bien interesante lo que hablaste porque, mira, ITAC en Canadá, ITAC, la Asociación Canadiense de Turismo Indígena, habla de la reconciliación, pero a través de la actividad turística, que tú lo conoces esto porque hemos estado en charla en conjunto, juntos, Vanessa, Ujú. pero desde una perspectiva social, ¿no es cierto? El no indígena con el indígena, cómo se reconcilian, eh, haciendo reconocimiento de que todos somos distintos, tenemos distintas raíces, pero bueno, toca conversar para poder vivir en paz, ¿no es cierto? Y claro, a través de la actividad turística, por supuesto que se activa un proceso de reconciliación porque nos conocemos, pero tú hablaste de la reconciliación con la Pachamama, con la Madre Tierra, y eso es súper, ¿Por qué? súper interesante. ¿Por qué? Porque en el turismo indígena se hace en los territorios y en los territorios el territorio, el lugar, tiene su naturaleza, tiene su sentido, tiene su historia, tiene sus tradiciones, tiene su gente, tiene su identidad. Y en esa identidad de recursos mixtos, ¿no? Hay toda una historia. Entonces, ¿qué pasa cuando un viajero va a un destino de turismo indígena o de turismo comunitario y acá el diseñador de experiencias trascendentales, transformadoras, tiene que identificar esa identidad, ese sentido del lugar, ese potencial del lugar, con sus historias, sus relatos, su aire, su naturaleza, su cultura, su colectivo, con todo eso diseñar actividades para que el viajero se conecte y se identifique, como dices, ¿no? Socialmente, culturalmente, ambientalmente, y al final, cuando la comunidad transmite realmente su cosmovisión a través de todos sus recursos, ahí es donde se genera momentos reflexivos de encuentro del viajero consigo mismo, ¿no? De quién es, qué está haciendo ahí, por qué está ahí, qué estoy haciendo con ellos, qué estoy haciendo acá, por qué respiro esto, y qué significa esta historia para mí. Sí. Y la tierra, ¿qué Ujú. tiene que ver esto? Entonces hay una relación, tres relaciones, ¿no? La relación consigo mismo, la relación con los demás, la relación con el todo, con el sistema. Entonces, esa es el inicio de la transformación paradigmática, digamos, ¿no? Entonces, pero son procesos progresivos y se pueden dar en distintas formas. Pero para eso, primero tiene que regenerarse o tiene que vivir toda esta experiencia transformadora el mismo diseñador de experiencias. Por ahí que el turismo tiene una capacidad de escala local a gran escala, escala global, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí. genera un impacto desde sus diseñadores, desde los proveedores, todos los actores hasta los viajeros. Y los Pero viajeros sabes cuando que, llegan a su destino también contagian lo aprendido. sí, pero sabes que es bien interesante porque, bueno, nosotros que ya tenemos años de circo, digamos, eh, sabemos que también estas son las bases de la interpretación del patrimonio natural y cultural, ¿no es cierto? Esta rama que en Estados Unidos se desarrolló, bueno, en Europa también, enormemente, que hay maestrías, hay personas que han hecho hasta doctorado en interpretación, que primero se hablaba de interpretación ambiental nada más, porque también Ujú, evolucionó al igual que el turismo, ¿no es cierto?, desde lo ambiental, por la ujú. cumbre de Río, el 92, y después la parte sociocultural.
Entonces, es bien interesante porque es justamente eso lo que las bases de la interpretación del patrimonio, el poder hacer el clic, ¿no es cierto?, en la mente, y hay distintas técnicas, etcétera. Y justamente este turismo indígena, ¿no es cierto?, turismo regenerativo, vienen a utilizar esas mismas técnicas, pero a través de un relato de las personas que viven en el territorio para hacer un clic en los visitantes y que todos nos reencontremos, nos reconciliemos, seamos mejores personas y de cierta manera podamos regenerar el territorio, ¿no es cierto? Pero desde todas las perspectivas, no, nuevamente, no solamente lo ambiental, sino que también la cultura propia del lugar. Oye, ¿te parece, Rubén? ¿Seguimos avanzando? Sí, me gustaría que nos cuente, Vanessa, un poco de la realidad en Perú. ¿Qué está pasando con las comunidades indígenas? Em, Está bien posicionado, me parece, de afuera veo Perú como destino de turismo comunitario, ¿no? Por ahí si lo comparamos sobre todo con el resto de los países de Sudamérica, de Latinoamérica, me animaría a decir. Pero ¿qué está pasando con las comunidades indígenas? ¿Cómo está su proceso de organización, de empoderamiento, su relación con el gobierno? Un poco que nos des un panorama ahí de qué está pasando en Perú. Claro, claro que sí. Bueno, en estos años, digamos, el turismo en el Perú, sí, pues es conocido, digamos, desde la parte cultural y el turismo, digamos, rural comunitario, como se inició en el Perú hace muchos años, digamos, formalmente reconocido por la gestión estatal del Perú, ha sido desde los años 2005, 2007. ¿No? Como turismo rural comunitario, se creó una estrategia de desarrollo, se lanzó el 2008 en los lineamientos de turismo rural comunitario, se promovió con el tema del desarrollo sostenible el turismo comunitario y se expandió, se promovió todo, pero se copió el modelo del turismo comunitario occidental, europeo, que es distinto, o sea, distinta a la cosmovisión, distinta a la realidad, a las facilidades del Perú, a la realidad del Perú. Es más Entonces, rural, perdón, es más rural y menos indígena, ¿no? el Tal concepto, vez si lo tenemos pero en la que práctica, simplificar. Claro, claro. pero en la Digo, práctica ese en concepto realidad, occidental, ese concepto pero en occidental, la digo, práctica europeo. en realidad, sí, en la práctica en realidad en el Perú lo que se da es un folclorismo en realidad, ¿no? Mm, Lamentablemente, por ejemplo, el más antiguo destino de turismo rural comunitario es Puno, es el sector sur, ¿no? Puno y Cusco. Cusco porque, bueno, tenemos el antecedente de ser destino turístico. Entonces, ¿qué pasa? Las comunidades se involucran con actividades turísticas, empiezan a participar, pero como dice Jean-Philippe, no solamente como colaboradores, servidores, ¿no? Que se benefician por pequeñas ventajas económicas, donde todo se vende y por pequeñas ventajas económicas empiezan a rentabilizar, a monetarizar todos sus recursos, ¿no? ¿Y qué pasa? Lamentablemente, claro, el gobierno ha hecho muchos esfuerzos con el MINCETUR, se ha hecho muchos esfuerzos en el diseño de estrategias, de acciones alternativas, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido desde un enfoque, digamos, los asesores, consultores vienen de la capital a las comunidades sin entender bien la realidad, la cultura, la cosmovisión de las comunidades y les dicen, ok, vas a tener un emprendimiento, te vamos a reconocer por el MINCETUR, te vamos a dar tu certificación, etcétera, pero tienes que implementar tales cosas, como por ejemplo, ¿no? El diseño de hospedajes, sin muchos criterios realmente sostenibles. Entonces, el mm, tema de la sostenibilidad nunca se ha entendido. Hemos diseñado y tenemos teorías, documentos, marcos muy mm, buenos, pero en la práctica no son funcionales. ¿Por qué? Porque no se ha entendido realmente, no convergen, no hay esa conexión real, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes debilidades. Y bueno, en esas debilidades eh, siempre ha habido conflictos, ¿no? Competencias, conflictos comunitarios, etcétera, con el turismo en estos sectores. Entonces, el 2019, el mismo MINCETUR pues se da cuenta que no, sí, está mal enfocado, entonces mejor hablemos solo de turismo comunitario, ya no turismo rural, sino turismo comunitario, ¿no? Basado en las comunidades. Sin eh, embargo, tenemos iniciativas individuales que son indígenas, hacen actividades, pero tradicionales indígenas.
Y no solamente comunitario, está referido casi toda la parte campesina, ¿no? Andina, pero las actividades o experiencias indígenas amazónicas tienen otro concepto, tienen otra, es más amplio, es más profundo, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos un gran referente que es Winta, ¿no? Que ellos trabajan con el tema de turismo indígena, que abarca, es mucho más completo. Entonces, en esa visión y siempre con estas discrepancias, inconformidades, ha habido siempre iniciativas de colectivos, ¿no? En Cusco, en Puno, en el norte también, pequeñas asociaciones para discrepar, ¿no? Discrepar la gestión que se apega a políticas económicas que siempre favorecen a los grandes inversiones, donde los emprendedores de turismo indígena siempre van a estar sometidos y van a recibir beneficios inequitativos. Entonces, se ha estado conformando regiones, ¿no? Como la red Turinca, la red Tur el Astur en Puno, pequeñas así organizaciones para crear sistemas de gestión propio de su cultura, con sus propios, para que sean autónomos, ¿no? Sin éxito, lamentablemente sin éxito, ha habido muchas intenciones, pero nada. Y bueno, viene Vanessa, pero ¿por el, qué sin éxito? ¿Qué faltó? Porque mira, yo a nivel es que hay internacional, debilidades de capacidad, de asociatividad. ya, porque mira, yo a nivel internacional hay dos puntos con los que todos fallan. Ujú, O sea, es el por qué la gran mayoría falla. No todos fallan, pero la gran mayoría. Uno, el empoderamiento, ¿no es ujú. cierto? Porque hay que empoderarse para sacar las cosas adelante. Y segundo, el financiamiento. Esos dos puntos son claves, con esos dos, porque y van Esas son las absolutamente grandes dos debilidades. interrelacionados, claro. Exactamente. Esas son las dos grandes debilidades que nunca se ha tenido, entonces ahí ha habido el tema, ¿no? Y mira, con tantos impactos y con tantas amenazas en los sectores, pues se ha declarado, justo previos a la pandemia, ya se declaraba el turismo como un sector en situación de emergencia. Estaba Ujú. declarado así y justo llega la pandemia. Y ahí es donde Ay, 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 pero es que a tomó usted el además interés, le llegó, pero a usted le llegó además el tema político. pero eso Entonces sí son muchas después. cosas. Eso ha sido después, ¿no? O sea, que viene la pandemia y motivó a que otra vez se haga un llamamiento de colectivos y se fortalezca desde manera, de forma independiente, analizar, ¿no? Y reflexionar el sector, etcétera, ¿no? Y bueno, así surge con el apoyo aquí de Jean-Philippe, de actores así involucrados, ¿no? De dar ese fortalecimiento o empoderamiento o escucha, ¿no? De qué está pasando en el Perú con este sector. Se ha creado con reuniones virtuales, se ha creado la Red Nacional de Turismo Indígena, justamente identificando esas debilidades, esas falencias, y cómo poder empezar a trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en esto, pero mira, de mala suerte nos viene fines de 2022 que nosotros creamos ya formalmente inscripción de registros públicos, la red NATI, todo con una proyección y sueños compartidos. Ujú. Viene la crisis política que ha sorprendido, ha sido insólito, que ha colapsado, ha paralizado el país el fines del 2022 por la elección de un presidente que representaba al pueblo y que digamos que la casta política, como se dice, el dominio político del capital Lima no lo aceptaba, el Congreso tenía siempre conflictos y bueno, hubo una crisis política, eh, sustituyeron al presidente, tuvimos una presidenta que no ha sido aceptada por el pueblo, se paralizó el país, hubo cancelaciones, el turismo colapsó, hubo cancelaciones masivas del turismo. Entonces, con todo eso se paralizó muchas cosas, ¿no? Cerraron empresas comunitarias de turismo, muchas empresas de turismo del sector han cerrado, ¿no? Porque entraron en una crisis económica terrible. Entonces, pero ahí estamos ahora con nuevas perspectivas, estamos retomando, estamos viendo nuevas Bien, bien, alternativas. bien.
Hemos Fantástico. trabajado virtualmente, ¿no? Ese es el tema de adaptación, ¿no? Estamos trabajando virtualmente en el fortalecimiento de nuestra estructura organizacional documental, ¿no? Y ya hemos, Sí, sí, pero bueno, hay todo un proceso que tienen que llevar a cabo porque hay que posicionarse dentro del país, ¿no es cierto? Y cuesta, sí, cuesta justamente por que yo creo, mira, yo creo que eh, desde el Ministerio, ¿no es cierto?, de Turismo de Perú se han querido hacer las cosas bien. Lo que pasa es que ha habido una evolución, una sí, evolución. el tema también es el cambio político, porque Sí, que cambian, es muy Hay pronto. O mucha sea, inestabilidad, ¿no? Muy claro, inestable, muy inestable. muy corto los periodos. O sea, imagínense los presidentes, todos los que han cambiado en este corto periodo de tiempo en Perú, y eso va relacionado también con la cantidad de ministros que han tenido o ministras. Uf, ha sido mucho, entonces no alcanzan a hacer nada y ya nuevamente otro, otro, pero otro y otro. mira, algo que tengo que compartir, me cuesta y me duele decirlo y reconocerlo también porque es mi país, es que lamentablemente somos un país minero, somos un país donde la primera actividad productiva es extractivismo, es la minería, es la explotación de recursos. El sector turístico es el tercer sector productivo, Ujú. importante, sí, que ha estado tomando importancia en la economía. Sin embargo, desde la gestión pública no van, no pueden permitir que los emprendimientos tengan empoderamiento e independencia, justamente porque somos un país, ¿no? De explotación minera, de Con otra explotación. matriz productiva, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de que surjan organizaciones que empoderen y que hagan independiente y protejan, es más, las comunidades indígenas tienen derechos de sus territorios, derechos internacionales reconocidos. Entonces, es un poco riesgoso eso y por eso es que el MINCETUR nos ha cerrado las puertas a la Red Nati. La Red Nati hemos tenido muchos intentos de conexión, de tratar de relacionarnos, de tratar de vincularnos, ¿no? Pero no. Igual ha pasado anteriormente con las otras redes pequeñas generales. Entonces, esta red a nivel nacional está significando una amenaza en realidad, ¿no? Entonces, por ahí es una gran Mira, debilidad para nosotros, pero vamos a trabajar como el agua. Siempre fluye, siempre hay Con maneras. paciencia, y se serán mete por procesos cualquier largos. parte. Sí, sí, y estamos trabajando, estamos ya avanzando muy bien. No, fantástico, yo los quiero felicitar porque eh, me siento muy, muy feliz de haber sido parte también de ese proceso, ¿no es cierto?, de creación, que fue pura pasión Ujú. cuando comenzó la pandemia y lo lograron. Y eso es muy, muy poderoso. eh, y además Y fue todo online. diferencias, sí, pues. ¿No? Y todo online, ¿no? Es una historia digna Sí. de un artículo, ¿ah? Así que ahí en algún momento tenemos que escribirlo, Vanessa. Pero, y también me acuerdo el 2018, Vanessa, que ahí nos encontramos también En en el encuentro de las Moyobamba, Américas. en Ajá. Moyobamba, ¿no es Ujú. cierto? En Perú. Claro que fue todo un encuentro que le llamaron el primero, aunque no era el primero, pero ese es otro tema que tenemos que conversar sobre todos los eventos que han habido a nivel Siempre son todos de los primeros, Latinoamérica y el los Caribe. eventos. Claro, siempre el primero, es Sí, sí. increíble. Eh, Pero ahí yo me acuerdo que yo llegué hablando de turismo indígena y mucha gente decía, no, pero es que no, es que acá es turismo Había rural comunitario. resistencia, exacto, había como que Sí. turismo indígena, pero ahora es Bueno, pero hasta el diferente. día de hoy, Ahora, ¿ah? Hasta el día de hoy, claro, hay algunos grupos de WhatsApp que hay personas que siguen hablando ese tema, pero es porque no lo han visto desde la otra perspectiva. Que yo entiendo que todos tenemos que, o sea, hay que entender los conceptos como para poder hacer el raciocinio correcto para conectarlo. Si aquí no exacto. hay nadie más en el mundo que los indígenas que pueden hacer turismo indígena.
y este sea comunitario o no, es otra cosa. Pero, por Claro. ejemplo, Vanessa, tú con tus raíces, ¿no es cierto?, quechua, tú vas y un día se te ocurre poner un restaurante en Cusco y vas a compartir tu cultura. Tú eres indígena y compartes tu cultura quechua a través de la gastronomía. Es turismo Es un indígena, emprendimiento porque hay un indígena. relato, la carta está en quechua, no sé. Pero bueno, El ese tema es concepto del entender que, también que no es uno o el otro, ¿no? Que no son conceptos contradictorios, ¿no? O sea, que hay lugar no, para los dos, hay lugar para quien vaya con turismo comunitario y sea su trinchera, y está también la trinchera del turismo indígena, ¿no? sí, lo que pasa es que son conceptos, como decía Vanessa, que el turismo rural comunitario como tal, ¿ah? Que sabes que se instaló por la cooperación internacional, finalmente. Claro. Así fue, así Sí. fue. Pero bueno, ahí vamos. Yo los quiero felicitar por Red Nati. Adelante con Red Nati, van a tener todo nuestro apoyo para lo que venga. Yo sé que tienen muchos sueños y estoy seguro que se van a abrir puertas, para hacer proyectos, para fortalecerlos. Y espero que en algún momento no haya nada. O sea, a ver, lo voy a decir al revés. Todo lo que suceda respecto al desarrollo turístico en territorio indígena pase por Red Nati. Es un sueño que ojalá se produzca prontamente, probablemente van a pasar algunos años, pero sería maravilloso que fuese así, o por lo menos que les consulten y que haya más asociados, pero ya tienen asociados gigantescos, o sea, están todas las más grandes organizaciones de base y además está AMPE también, ¿no es cierto? Si puedes hablarnos un poquito sobre eso. Bueno, AMPE es la Asociación de Agroproductores Ecológicos del Perú. Está distribuido en todo el Perú, tiene una antigüedad casi de 50 años, más o menos, AMPE. Y ellos tienen bastante experiencia con cooperación internacional en el fortalecimiento de capacidades, ahora trabajando fuertemente en el tema de soberanía alimentaria, seguridad y Mm. soberanía alimentaria, cambio climático. Y mira, Entonces, ahí está fuerte. sí, pero mira, ahí es interesante Y lo el de AMPE, impacto es porque más de 5.000 familias, tiene un impacto más de 5.000 imagínate, familias. cinco Es, mil familias, y imagínate, ahora está en boga también el agroturismo indígena, ¿no es cierto? y lo Que lo estamos está, nosotros haciendo, ¿no? Con Red Nat claro. estamos desarrollando programas de fortalecimiento y capacitación enfocados a la agroecología, Eso, bien. relacionados a la adaptación del cambio climático, cosechas de agua, el tema de soberanía alimentaria, seguridad y paz, inclusión, enfoque de Claro, y género. desarrollo de experiencias ligado a eso, de Sí. experiencia indígena, ¿no? Fantástico, fantástico, Igual muy, estamos muy bien, muy desarrollando positivo. también el tema de la plataforma virtual, medios de comunicación digitales para la comunicación, capacitación, formación, interactividad, ¿no? ¿Qué es eso? Interconectividad. No solamente para el tema de comercialización, sino para el tema de comunicación y la parte también de servir como un centro de investigación para la parte académica, porque hay mucho. Uf, Pilar Montesinos, una maestra de saberes ancestrales. Vicente Rayo es un maestro de saberes ancestrales que mm, tiene mucho por compartir, por enseñar. Entonces, eso, o sea, es diseñar, ¿no? Estamos pensando en diseñar programas de formación, capacitación, y es como una escuela de sabiduría, de saberes ancestrales enfocados al turismo indígena. Entonces, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando en cómo, cómo empezar a generar alianzas, convenios y ver la forma de tener financiamiento para esto. Claro. Que lo vamos a hacer, o sea, sí, lo estamos haciendo, pero se aceleraría más con un financiamiento, ¿no? Pero estamos analizando, ya estamos ahorita participando en 2 proyectos de postulación. Ojalá salga y ya estamos ahí
Hay que listos. seguirle con Sí, todo. oye, Vanessa, muchísimas Rubén, gracias por tu tiempo. Perdón, sí, sí. se merecen un aplauso, Vanessa, Ah, Renati, porque, Claro. para los ¿sabes líderes, que qué? ellos son Es los que, actores. sí, yo lo sé, pero es que a mí me pone muy feliz el saber que están avanzando, porque es como lo dije anteriormente, los he seguido en todo el proceso y ha sido difícil, pero ya van a ver la luz, así va a ser. Está todavía con pañales, ya va a empezar a caminar. Y ya estaremos corriendo por ahí, Pero Jean-Philippe. lo han cuidado bien, ¿ah? Han cuidado bien a ese bebé, así que va a caminar prontamente. Ujú. Sí, así es. Pues gracias, ¿no? Y agradecerte siempre por tu apoyo incondicional, Jean-Philippe. También a Rubén, ¿no? Que hemos estado compartiendo también ahí, nos estaba dando espacios para compartir las experiencias. Y esos son motivaciones. Creo que estos espacios forman parte y fortalece, motiva a seguir trabajando por nuestros sueños, porque no somos solos, no estamos solos, a pesar, aparentemente estamos solos, pero en realidad nos damos cuenta que no estamos solos, hay mucha gente que nos está acompañando, organizaciones, representantes, personas, entidades que nos acompañan, ¿no? Y eso es Así muy es. importante. Pues les Tenemos agradezco mucho. que mantenernos cerca. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias, Jean-Philippe. Nos encontramos en la próxima. Sí, Listo, Rubén. así es, Un Vanessa. abrazo. Infinitos agradecimientos a tu persona. Y bueno, quizás nos reunimos en otro capítulo del podcast el año Sí, que claro que viene ya. sí. Listo. Qué gusto hablar con ustedes. Gracias, nos Como, encontramos en como la se dice, próxima. Tupananchis Cama, hasta que la vida nos Eso, vuelva a encontrar. eso, muy bien. Ahí está. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos para no perderte el próximo encuentro con más invitados y reflexiones en torno a territorios indígenas y turismo.